Empezamos con el tema 2. Lo que vamos a ver aquí en el tema 2 siguen siendo, podríamos decir, cosas generales que nos van a servir con los temas que vamos a ver ya puramente técnicos y que vamos a utilizar como conocimiento de base. No lo vamos a ver en toda su profundidad. Este tema, por ejemplo, del álgebra de Boole que veis ahí en el título, es bastante más profundo, yo diría, y un poco más complejo de lo que lo vamos a tratar. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos interesa simplemente verlo como herramienta para luego poder en un momento dado pues simplificar un programa de un autómata, simplificar un circuito de lógica cableada, sobre todo entender cómo funcionan las variables dentro de una de nuestras instalaciones, la relación que hay entre ellas. Entonces lo que vamos a intentar es, cada vez que tengamos un automatismo, basándonos en este conocimiento, intentar sacar conclusiones de por qué funciona de esa manera, por qué funciona de la otra. Iremos, como siempre, de lo más sencillo, lo más simple, a cosas ya un poquito más complejas, pero siempre empezando de lo más fácil. Así que nadie se me preocupe, ni se me agobie, ni... La primera parte del tema pues habla de sistemas de numeración. No vamos a desarrollar tampoco todo lo que aparece en los apuntes a nivel de operaciones con números binarios, por ejemplo, pero sí tenemos que conocerlos, porque tarde o temprano, cuando tengamos en las manos un autómata, vamos a tener que manejar datos de entradas analógicas o salidas analógicas y en un momento u otro seguro que tenemos que hacer alguna operación con números de este tipo. Y aunque el autómata lo va a hacer de manera, digamos, ya propia o interna, sí conviene que cuando se me muestre información en otro formato de numeración, más o menos tener claro qué es lo que me está representando, entender qué número tengo delante. El primero que os planteé ahí, el que utilizamos habitualmente, ¿no?, en la vida diaria, el sistema de numeración decimal. No es el más cómodo para trabajar en las máquinas, por eso este simplemente es el que nosotros utilizamos, pero no es el que vamos a utilizar con las máquinas principalmente. ¿Por qué sistema decimal? Pues porque tenemos 10 dedos, ¿no? Cuando se empezó a contar, empezamos a contar por lo que teníamos a nuestra disposición y al tener 10 dedos, pues es lógico que el sistema sea en base 10, tengamos 10 dígitos diferentes para contar, ¿no? Esa base del sistema quiere decir siempre el número de símbolos distintos que yo utilizo para representar las cantidades. Nosotros en el sistema decimal tenemos 10 dígitos diferentes, del 0 al 9, ¿no? Con eso construimos todos los números, no necesitamos utilizar ningún símbolo más, con excepción del símbolo menos, ¿no? Pero no lo incluimos aquí. El símbolo menos cuando queremos que las cantidades sean negativas. Desde luego, en un principio, el concepto de negativo o el concepto del cero no existían. Cero fue incorporado más tarde. Y el negativo también fue incorporado más tarde. Son conceptos ya, digamos, matemáticos que necesitan un mayor nivel de abstracción. Bueno, ¿cómo construimos los números? También una cosa que es muy obvia, pero conviene tener en cuenta porque es como lo vamos a hacer con el resto de sistemas de numeración. Los números que nosotros utilizamos tienen, por una parte, su valor bien expresado por el símbolo que yo utilizo. Ahí los tenéis ordenados de 0 al 9, esto no hace falta decirlo, pero también por la posición que ocupan en el número. Es decir, tengo las cifras de las unidades, las cifras de las decenas, de las centenas y así sucesivamente. A medida que me voy más a la izquierda, cada vez el mismo signo tiene un mayor valor, valor que se va multiplicando cada vez que me voy a una cifra a la izquierda por 10. Eso es porque todos los pesos son potencias de 10. El peso de las unidades es 10 elevado a la 0. Recordar que cualquier cifra que yo eleve a 0 es 1. 10 elevado a 0 es igual a 1. Luego tendría 10 elevado a 1, que es 10. Estos serían las unidades, las decenas. Luego ya tendría 10 a la 2, que es 100, etcétera, ¿no? Son todo potencias de 10. Bueno, de esa manera tenéis abajo como ejemplo el número 1278. Realmente yo lo tengo que entender que es la suma de 1000, ya que el 1 está en el lugar de las unidades de millar y va multiplicado por 10 a la 3. El 2 está multiplicado por 10 a la 2, que son 100, serían 200. El 7, por la posición que ocupa, que es la de las decenas, está multiplicado por 10. Y el 8, que es la cifra de las unidades, está multiplicado por 10 elevado a la 0, que es 1.
Es decir, al sumar todos me daría esa cifra, ¿no?, de 1278. Con otros sistemas de numeración lo hago exactamente igual. Uno que vamos a ver mucho, porque es el que utilizan todas las máquinas, ¿no?, hoy en día con la electrónica digital, el sistema de numeración que utilizan internamente todos los circuitos electrónicos digitales es el sistema de numeración binario. Este lo vamos a tener de alguna manera, no como sistema de numeración, pero sí como funcionamiento binario, lo tenemos en los circuitos que estamos montando en el taller. Los contactos que nosotros utilizamos tienen dos posiciones, o están abiertos o están cerrados. Los relés pueden estar conectados o pueden estar desconectados. Todos los elementos que utilizamos tienen dos valores determinados, ¿no?, dos valores diferentes. Si de alguna manera utilizamos un sistema binario o utilizo variables que serían binarias. En cuanto al sistema de numeración, el sistema de numeración binario es un sistema de numeración en base 2, es decir, tengo solo dos símbolos distintos para representar todos los números. ¿Cómo es posible? Bueno, pues de la misma manera que hacemos con el decimal, no solo cuenta el símbolo que yo utilizo, sino la posición que ocupa, es decir, según la posición le voy a dar un mayor o menor valor. En este caso, al tener base 2, todos los pesos de las cifras son potencias de 2, es decir, 2 a la 0, lo tenéis aquí que es 1, 2 a la 0 que sería 1, 2 a la 1 que sería 2, 2 a la 2 que sería 4, seguiríamos así en 8, 16, 32, 64, 128. ¿Vale? Ese es el peso que va teniendo cada cifra. Los valores son 0 y 1, siguen siendo los mismos, ¿no?, que multiplicaré por el peso de cada cifra. Si, por ejemplo, si tengo este número 1, 0, 1, 1, este sería multiplicado por 2 a la 0, que es 1, es decir, aquí tendría un 1, este estaría multiplicado por 2 a la 2, que es 4, aquí tendría 4, aquí nada, multiplicado por 0 sería 0, y aquí tendría por 2 elevado a la 4, perdón, por 2 elevado, este sería por 2 elevado, este es 2 elevado, ya lo hice mal, a ver. Vamos despacito y con buena letra para no equivocarnos. Este sería 2 a la 1, que es 2, aquí tendría un 2, aquí tendría un 0, y finalmente este sería 2 elevado a la 3, que es 8. 2 elevado a la 3, que es 8, aquí tendría 8, más 2, más 1. Este número me estaría representando el 11 en sistema decimal, ¿no? Normalmente, para diferenciar cuando utilizo dos sistemas, le puedo poner una B minúscula de binario al binario, una D de decimal al decimal en minúscula. Les puedo poner también un 2, ¿vale? Y un 10. Aquí le podría poner un subíndice 2 y aquí le podría poner un subíndice 10 para indicar que es decimal. ¿Vale? Fijaros que este número, el 11 del sistema decimal, también tiene sentido en sistema binario, ¿no? Por eso tengo que distinguir en qué sistema está. El 11, si yo lo pongo en sistema binario, sería 2 más 1, que es igual al 3, ¿no? Es decir, los números empezarían 0, 0, que sería el 0, 0, 1, que sería el 1, 1, 0, que sería el 2, 1, 1 sería el 3, luego pasaría, como ya agoté aquí todas las posibilidades, al 1, 0, 0, luego tendría 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, ahí habría agotado todas las combinaciones con 3, pasaría a 4 cifras, ¿no? El 1, 0, 0, 0, y así sucesivamente. Se construyen exactamente igual que los números en decimal. Cuando llego al máximo dígito, tengo que incrementar la siguiente cifra en 1, ¿no? En los números decimales yo estoy 98, 99 y aquí ya llegué al final, pasaría al 100, ¿no? Luego iría a 101, etcétera, etcétera, hasta que llegue al 999, que ahí ya tendría que pasar, el siguiente sería el 1000, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero solo con dos cifras. ¿Por qué las máquinas utilizan este sistema binario? Bueno, porque es muy fácil construir circuitos electrónicos que tengan dos estados, ¿no? Donde yo tenga memorias que puedan estar a un valor alto de tensión o un valor bajo de tensión, por ejemplo. Eso soy capaz, mediante transistores, soy capaz de almacenar
ese valor, de mantenerlo en la memoria retenido, ese valor alto de tensión, y es lo que permite a partir de ahí construir todos los circuitos digitales. Circuitos digitales están basados en el transistor. Combinando transistores puedo hacer puertas lógicas. Con los transistores y las puertas lógicas puedo hacer memorias que son capaces de retener y almacenar valores. Algo así como lo que hacemos, porque ya lo habéis visto, con el circuito del relé, donde yo doy una pulsación y el relé queda conectado hasta que doy la pulsación de paro. Pues algo similar, salvando las distancias tecnológicas, ocurre en los circuitos electrónicos. Yo meto un valor de tensión por una patilla de una memoria y almacena ese valor o recuerda ese valor de que yo le metí tensión y queda activada. Cuando le meto tensión por otra patilla, que será la de reset, ese valor lo pongo a cero. ¿Vale? Todo eso pues con circuitos integrados con un montón de memorias de transistores, pues puedo construir microprocesadores, puedo construir circuitos donde tengo, no sé, la capacidad de sumar, de hacer operaciones, etcétera, etcétera. Los primeros ordenadores, las primeras computadoras que estuvieron por ahí funcionando, se hacían con relés. Antes de que se desarrollase la electrónica, luego entraron las válvulas de vacío, que fue el precursor de los transistores, a formar parte de esa tecnología, y luego ya, con la aparición del transistor en los años 60, pues fue la revolución, ¿no?, de la electrónica. Bueno, ahí tenéis la transformación, otro ejemplo, ¿no? Un poco más complejo del que hice yo con la transformación de un número binario a decimal. Es multiplicar o ir sumando los pesos de las cifras donde aparece el 1, sin más. Donde aparece el 0, como va a ser 0, pues no me hace falta poner nada. Ese número que tenéis ahí, pues llegaría hasta 2 elevado a la 5, que es 32, porque tiene 6 cifras, ¿no? Sería 32 más 16 más 8, luego el 4 no lo tendría porque tengo un 0, sería más 2 más 1, me queda 59, ¿no? Al igual que en los números decimales, los tengo pares e impares. Si acaban 0 es par, si acaban 1 es impar. ¿Vale? También hay pares e impares, lo que pasa que es la diferencia entre el 0 y el 1. Esto me imagino que todo eso sonará, ¿no?, de haberlo visto en un momento u otro. Bachillerato, el que no en bachillerato en la ESO, en otro ciclo. Seguro que tarde o temprano, seguro que en algún momento os habéis topado con esos números en binario. Con las partes fraccionarias, es decir, lo que tengo a la derecha de la coma, ocurre exactamente lo mismo. No lo comentamos en el sistema decimal, pero bueno, las décimas, una décima no es más que 1 partido de 10, ¿no? 10 elevado a la menos 1. De la misma manera aquí yo tengo que la primera cifra es 1 partido de 2, sería 1 partido de 2 elevado a la 1, que será 0,5, ¿no? Luego tendré la siguiente en sistema decimal. Tendría las centésimas, que sería 1 partido de 100, 1 partido de 10 a la 2, o lo que es lo mismo, 10 a la menos 2. Aquí tengo lo mismo, tendría 1 partido de 4, o 1 partido de 2 a la 2, que es 1 partido de 4, que sería 0,25. ¿Vale? Que sería la siguiente. Y así sucesivamente, siguiendo la misma lógica, ¿no? Con potencias de 2, pero que están dividiendo. De esa manera yo puedo tener también números decimales con parte fraccionaria. Ahí tenéis un ejemplo. Si tengo el 1001,001 y lo quiero convertir, pues sería el mismo proceso. Ir pasando o ir multiplicando las posiciones donde tengo 1 por su peso. La parte entera, la parte a la izquierda de la coma, sería 2 a la 3 por 2 elevado a la 0. Es decir, sería, más 2 elevado a la 0, 8 más 1, que sería 9. Y luego en la parte fraccionaria tengo el 1 partido de 8, ¿no? La tercera posición, que serían 0,125. Entonces me quedaría 9,125 en decimal. Bueno, ¿cómo convierto un decimal a binario? Si yo tengo un número, no sé, el 5437.
¿Cómo sé yo qué valor o qué correspondencia tiene el número binario? Bueno, lo que se hace es dividir entre 2. Digamos, es el método largo. ¿Vale? Aquí esto es un subíndice, ¿eh? Y es que al transformar la presentación me comió algunos formatos ahí. Esto es un índice. El número son 174. Lo que hacemos es ir dividiendo entre 2. Divido entre 2. Como divido entre 2, hay dos posibilidades: que me dé de resto 0 porque el número sea par, o que me dé de resto 1 porque el número sea impar, ¿no? Solo hay esas dos posibilidades. Entonces siempre voy a tener de resto 0, 1. Voy dividiendo sucesivamente, es decir, el cociente lo vuelvo a dividir entre 2, el nuevo cociente lo vuelvo a dividir entre 2, así hasta que termino la división, hasta que llego a la última división, ¿no? En este caso, la última que aparece aquí es 2 entre 2 a 1 y me queda resto 0. Entonces lo que hago es coger como cifra más significativa del número en binario el último cociente y luego hacia atrás voy cogiendo, en este sentido, voy cogiendo todos los restos hacia arriba. ¿Vale? Entonces empezaría por el último cociente, sería el 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, que es el número que tenéis ahí, sería la equivalencia de 174. Vale, esa es una manera de hacerlo. Si los números son grandes, es la manera en la que se haría. Si tengo una calculadora, nosotros no lo vamos a hacer con calculadora, vamos a hacerlo también con números pequeños, pero no vamos a usar calculadora. Si tuviese una calculadora, pues la calculadora me lo hace directamente, sin necesidad de andar haciendo estas divisiones. Vale. Otra manera que se podría utilizar: cuando los números no son muy grandes, lo que se puede hacer uno es recordar las potencias de 2, digamos, un poco de memoria, e ir sumando mentalmente los pesos y restándoselos a la cantidad. Esto está bien con números pequeños. Si son grandes, ya tienes que tener una capacidad de cálculo mental considerable. Hay gente que la tiene, no es mi caso, pero hay gente que mentalmente es capaz de operar. Por ejemplo, si yo tengo 174, las potencias de 2, que teníamos así las más bajas, son 128, estoy empezando lógicamente las que me entran aquí, ¿no? Si queréis podemos empezar un poco antes. 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Vale? Esas son las potencias. Esto sería 2 elevado a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7 y 2 a la 8. ¿Vale? Yo lo que hago entonces es intentar descomponer 174 en una suma de esos pesos y empiezo siempre de arriba hacia abajo. ¿El 256 lo puedo poner? No, porque 174 es más pequeño, ¿no? Entonces yo diría que 174 es la suma de la siguiente, que sería 128. ¿Le puedo sumar 64? ¿O me paso? Si sumo 64 me paso, ¿no? O sea, 64 no lo tendría. El siguiente sería 32. Si yo le sumo 32, estos serían 30 y 30 más 160, ¿no? Vale. Le puedo sumar 32. Voy ya por 160. ¿Qué me faltan? 14. 14 serían, el 16 no me entra, sería 8, más 4 que son 12, y más 2 que son 14, ¿no? Y ya habría completado el número. Fijaros que como es par, no puedo tener el 2 elevado a la 0 que vale 1, ¿no? Porque el número es par. Serían 128 más 32 que son 160, 168, 172, más 2, 174. Y ahora lo que haría sería poner un 1 en las cifras que se corresponden con estos pesos, ¿no? Tendría un 1 en el 128, un 0 en el 64 porque no lo tengo, un 1 en el 32, un 1 en el... no, un 0 en el 16, que el 16 no lo tengo. Pondría un 1 en el 8, un 1 en el 4, un 1 en el 2 y un 0 en el 1. Y ese sería el número en binario. Esta es la manera, digamos, de hacerlo de memoria, con los pesos de las cifras.
del peso más alto al peso más bajo y voy sumando hasta completar el número. ¿Vale? Siempre de mayor a menor. Si no me entra uno, pues paso al siguiente más pequeño. Y luego convierto, donde me aparece ese peso, esa cifra, le pongo un 1 y el que no aparece le pongo un 0. Y ese sería el número. Que me da lo mismo, ¿no? Porque estaría bueno ahora que me diese distinto. Esa es la manera de hacerlo, digamos, de memoria sin necesidad de hacer la división. Bueno, ¿qué pasa con los decimales a la hora de convertir? Lo mismo que antes. Pues voy a hacer la operación opuesta. Si para convertir la parte entera lo que hago es dividir entre 2, para convertir los decimales lo que hago es multiplicar por 2. Tenéis aquí el ejemplo con este 26,1875, ¿no? Ojo que aquí puede pasar lo mismo que me pasa en los números reales normales en el sistema decimal, que puedo tener un número con infinitos decimales, ¿no? Es decir, esa operación puede que no tenga final. Hay veces que voy a topar con un número de cifras decimales, digamos, limitadas, finitas, y otras veces no. En este caso el ejemplo sí que tiene final, pero no siempre tiene por qué tenerlo. ¿Y cuántas cifras tengo que tener? Bueno, aquí nosotros siempre vamos a depender de una tecnología concreta. Si yo manejo, por ejemplo, un autómata que tiene 16 bits, o 32, vamos a suponer, 32 bits, para representar un número real, es decir, un número con parte decimal, y me lo va a representar en binario, pues yo tendré que sacar decimales, o podré sacar decimales hasta que llene completamente esas posiciones. Si yo ya tengo, como es el caso aquí, 5 cifras enteras, podré rellenar con decimales hasta 32. Bueno, hasta 31, porque normalmente uno será para el signo. No sé si me explico. Dependiendo de dónde yo voy a guardar ese número, voy a poder tener más decimales o voy a poder tener menos. Voy a redondear más o redondear menos. ¿Vale? Una limitación que tienen los circuitos digitales es que cuando yo trabajo con números siempre voy a estar truncándolos, siempre voy a estar perdiendo exactitud en función del tamaño que maneje yo en las memorias, es decir, el tamaño que yo pueda manejar de bits o de, digamos, de cifras para cada uno de los números. El truco al final está, bueno, en trabajar con máquinas que tengan unas posiciones de memoria suficientemente grandes para lo que yo necesito, ¿no? Para la exactitud que yo necesito. Que al final en la práctica normalmente tienen más de las que necesito. Pero bueno, tenerlo presente que al hacer esta operación puede tener infinitas cifras y al final voy a tener tantas como la tecnología donde yo esté utilizando ese número, el circuito me permita almacenar. En este caso, bueno, la parte entera iría dividiendo, que ya tenéis hecha la división ahí, saldría 1, 1, 0, 1, 0. Y luego la parte decimal, lo que hago es coger el 0,1875 y empiezo a multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 me da 0,3750. Selecciono la parte entera del número, que sería un 0, y cojo la parte decimal y la vuelvo a multiplicar por 2. Me daría 0,75. Vale, marco el 0, que va a ser el resultado que a mí me interesa, y me quedo con el 0,75 y lo vuelvo a multiplicar por 2. En este caso me da 1,5. Selecciono el 1, la parte entera, y la parte decimal que está aquí la vuelvo a multiplicar, 0,5, lo vuelvo a multiplicar por 2. Y finalmente me da 1. Cuando llegue a darme 1 y con ningún decimal es cuando yo terminaría, ¿no? Porque yo me volvería a quedar con la parte decimal, que es 0,0, y ya sería siempre 0, ¿no? Como resultado. Entonces lo que hago es seleccionar el 0, voy seleccionando las partes enteras de los resultados como cifras decimales en el mismo orden. Es decir, el 0, este de aquí sería la primera cifra decimal, este 0 sería la segunda cifra decimal, esta sería la tercera y finalmente esta sería la cuarta cifra decimal. Vale, una operación muy parecida pero contraria. Si antes dividía, ahora lo que hago es multiplicar. Y me quedo con la parte entera de cada uno de los cocientes. Otro sistema distinto, el otro que vamos a ver el binario y el hexadecimal. Aquí estamos en un caso contrario al sistema binario. Si yo en el binario lo que hacía era reducir a 2 cifras, ahora voy a tener un sistema que utiliza como base 16, es decir, tiene 16
símbolos distintos. 16 símbolos distintos. Como los números me llegan del 0 al 9, pues lo que hacemos es utilizar letras, ¿no?, para completar esos símbolos, siempre en mayúscula. Para las cifras en hexadecimal siempre en mayúscula. Utilizamos de la A a la F, A, B, C, D, E y F. Los pesos o los valores de cada una de esas letras pues serían en orden, ¿no? La A valdría 10, la B valdría 11, 12, 13, 14 y finalmente la F, que valdría 15. ¿Vale? Igual que en el decimal tenía del 0 al 9, aquí voy a tener del 0 al 15 porque son 16 símbolos distintos. La construcción del sistema de numeración es exactamente igual que los dos anteriores. Como la base es 16, son todo potencias de 16 los pesos de las cifras. Y la cosa se complica porque operar 16 no es precisamente fácil, ¿no? Bueno, no es fácil, es más laborioso, lógicamente. 16 a la 0, que es 1, 16 a la 1, 16, 16 a la 2, 256. Como 16 es una potencia de 2, fijaros que van a coincidir, ¿no? Esta va a ser un poco lo que veremos después, que es la clave de este sistema de numeración. Este peso aparece en el binario, este peso aparece en el binario también, este también. Todos los pesos del hexadecimal aparecen en binario. Para hacer las conversiones, exactamente igual. Si yo tengo, por ejemplo, ese número, el 3AF hexadecimal, lo que hago es añadirle como su índice el 16 o una H minúscula, también se puede, ¿eh? O una H minúscula. Aquí, por ejemplo, hay un error, esto sería 16. No binario, esto sería 16 porque es hexadecimal. ¿Cómo lo convertimos? Pues nada, cojo el peso de cada cifra, aquí tendría 16 elevado a la 0, 16 elevado a 1 y 16 elevado a la 2, sería 3 por 16 elevado a la 2, más la A, que vale 10 por 16 elevado a la 1, más la F, que vale 15 por 16 elevado a la 0, que es 1. Me quedaría 3 por 256 más 10 por 16 más 15, que me da 943, sumando todas esas cifras, en sistema decimal. Bueno, afortunadamente no se suele utilizar nunca, o no suele ser de gran utilidad, la conversión entre hexadecimal y decimal. Lo que normalmente vamos a trabajar en hexadecimal es con conversiones entre hexadecimal y binario, que son mucho más sencillas. Bueno, ¿cuál es la razón, os dice, de utilizar el sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal me permite representar números en binarios de una manera mucho más compacta. Es decir, puedo representar 4 cifras en binario por una única cifra en hexadecimal. No sé si os fijasteis aquí en el detalle. Bueno, aquí no se puede ver porque tiene el mismo número de cifras. Normalmente, cuando yo utilizo una base más grande, los números son más pequeños. ¿Por qué? Porque los símbolos me representan de por sí cantidades mayores. Por ejemplo, fijaros, en el sistema binario es muy evidente. Para representar el 26,1875, fijaros en la parte entera, 26, necesito de 5 cifras en binario, mientras que en decimal solo necesito 2, ¿vale? Las decenas y las unidades. Bueno, una manera de representar los números binarios de manera compacta es utilizar el hexadecimal. Para que os deis cuenta, fijaros, si yo represento las combinaciones de 4 con 4 cifras, vamos a hacerlo de la manera rápida. Esto es un rollo que en este tema os vais a acostumbrar a hacer. Vale, ahí tengo los números en binario del 0 hasta el 15, ¿no? Vale, este sería 14, etcétera. Aquí tendría el 2. Esto, si yo lo represento en hexadecimal,
Aquí tendría la F, la E, la D, la C. Estoy escribiendo muy gordo y no se ve nada. A ver la F, la E, la D, la C, la B, la A, y ahí ya tendría el 9, el 8, el 7, etcétera. Fijaros que en binario, cuando yo paso del 15 al 16, necesito una cifra más, ¿no? Yo si quiero representar aquí el 16 decimal, tendría que añadir una nueva cifra que sería la quinta y el 16 sería esa cantidad de ahí. Exactamente igual que pasa en hexadecimal. En hexadecimal, cuando quiero pasar a dos cifras, tendría que pasar de la F. En hexadecimal, ¿cuál sería el siguiente? El 10, ¿no? Hexadecimal. Esto es hexadecimal. Este sería decimal. Y este sería binario. Cuando llegue a 8 cifras, va a pasar exactamente lo mismo. Yo voy a necesitar una tercera cifra en el hexadecimal y voy a necesitar una cifra más, la novena, en el caso del binario. Dicho de otra manera, cada cifra en hexadecimal me representa siempre, o me sirve para representar 4 cifras en binario. Si yo tengo un número de este tipo, cualquier número en binario que se os ocurra. Bueno, vamos a poner aquí un montón de unos y ceros. Por ejemplo, ese número de ahí, que es un número en binario. Y yo quiero saber cuánto vale en hexadecimal. Pues lo que hago es, empezando por la derecha, separo de 4 en 4 las cifras. Cuento 4 y hago una separación. Cuento 4, 4 y 4. Y lo que hago es convertir cada grupo de 4 en la correspondiente cifra en hexadecimal. Esto sería 8 y 2, 10 y 1, 11. Sería el 11 que sería la letra B, ¿no? Si queréis os lo pongo aquí en decimal, arriba. El siguiente que sería 8 y 4, 12 y 1, 13. 13 sería la D, ¿no? Este de aquí sería 8, 4, 12 y 2, 14, que sería la E. Me quedaron todos muy altos. 8 y 2, 10, el 10 sería la A, ¿no? Y este sería 8 y 1, 9, que sería 9 tanto en decimal como en hexadecimal, y este sería el 1, que es el 1, ¿no? Es decir, aquí abajo tengo el número ya en hexadecimal directamente. ¿Vale? Que equivaldría a todo ese mogollón de unos y ceros, que es el número en binario. Este es el sistema que se utiliza en los ordenadores, por ejemplo, para representar los colores, ¿no? Si utilizáis aplicaciones de estas de, no sé, de fotografía o de dibujo o tal, el AutoCAD mismo representa el código, un código hexadecimal que corresponde al color. Esa cifra hexadecimal me está representando todo ese mogollón, toda esa cifra en binario. En vez de ponerme el número en binario del código del color, pues me lo compacta en una cifra 4 veces más pequeña, que sería la cifra hexadecimal. Vale, cuando veis, no sé, el FFF o el 0000, ¿no? Que son los extremos. No recuerdo ahora cuál es cuál, supongo que este será el negro y este será el blanco, ¿no? Si estoy representando el nivel de luminosidad, el nivel máximo sería el blanco y el nivel mínimo sería el negro. En este caso, ¿cuántos bits estoy utilizando de color ahí? 4 por 4, 16, ¿no? Tengo 4 cifras, cada una me representa 4 cifras en binario, 4 por 4, 16 en total. Sería un sistema de colores, en este caso, de 16 bits. ¿Se entiende más o menos? Esa es la utilidad
fundamental que va a tener el hexadecimal. Presentarnos información binaria de una manera compacta, reducida. Bueno, tenéis ahí en la presentación y en los apuntes también la tabla con las equivalencias, ¿no? Esto al final, para convertir números de 4 cifras es muy fácil porque lo que tenéis que recordar simplemente son los pesos. En binario digo 8, 4, 2, 1. Si tengo cualquier número en binario de 4 cifras, es ir sumando donde tengo los unos. ¿Vale? Lo que estaba haciendo yo antes. Por ejemplo, el 1, 1, 1, 0 son 8 más 4 más 2 más 0, ¿no? 8 y 4, 12 y 2, 14. Que tengo 1, 0, 1, 0. 8 más 2, que son 10. ¿Se entiende o no se entiende? Igual estoy aquí hablando chino en este momento. Un poco, ¿no? Bueno, del binario, yo creo, para que lo podáis entender y lo podáis practicar. Lo más útil es acordarme de memoria de los pesos, de las potencias de 2, que es algo fácil de memorizar. Por ejemplo, hasta 8 bits, ¿no? 128, 64, 16, 8, 4, 2 y 1. Me he comido el 32. Pues lo metemos aquí. 32. Parecía a mí que me faltaba uno ahí. 64 y 128. Si yo me acuerdo de los pesos, las conversiones en binario a decimal de hasta 8 cifras salen casi directas. Si yo tengo, por ejemplo, esto es sumar 128 más 32 más 4 más 2 más 1, ¿no? 160 y 7, ¿no? Sí. Recordar esta serie de números. Las potencias de 2. Quizás aquí de memorizar lo más útil es que memoricéis eso. El 1, el 2, 4, 8, 16, 32 es ir multiplicando por 2. Tampoco tiene mayor ciencia. ¿Vale? Y me sirve también para la conversión que os decía antes inversa. Yo tengo un número en decimal y quiero sacar el binario, pues voy mirando en esa serie cuáles de los pesos tengo contenidos ahí. Lo que hicimos antes en el ejemplo del 174. Hay un ejemplo de lo que os decía antes, la conversión de binario a hexadecimal. Aquí tenemos todo ese mogollón de unos y ceros. Lo que hacemos es dividirlo desde la derecha de 4 en 4. Tiene que ser desde la derecha, ¿eh? Siempre. Es decir, cojo desde aquí y voy dividiendo de 4 en 4. Que es lo que hace aquí. Y convierto cada cifra. Aquí tengo el 2 y el 1 que sería 3, 2 y 1 que sería 3. Aquí el 4 y el 2 que serían 6. Aquí tengo el 8, el 4 y el 2 que sería el 14 que es la E. Aquí tendría el 8 y el 4 que son 12 que sería la letra C. El 4 y el 1 que serían 5. El 8 y el 4 que sería el 12 que sería la letra C. El 8 y el 1 que es 9 y el 1, ¿no? Y al final, pues todo ese montón de unos y ceros, pues lo represento por ese número hexadecimal de ahí abajo. Las operaciones binarias las vamos a ver muy por encima. Simplemente las operaciones se hacen exactamente igual que en el sistema decimal. ¿A qué me refiero exactamente igual? Yo voy sumando cifra a cifra, por ejemplo, esta suma que tenéis aquí. Si yo quiero sumar en binario. Bueno, luego hay otro tipo de sumas que son distintas. Cuando se representan los números en complemento a 2 y bueno, ya para cuestiones más de electrónica. Pero bueno, para que tengáis la idea, 1 y 1 en decimales 2, ¿no? Aquí 1 y 1 sería el 1, 0, es decir, pondría un 0 y me llevo 1. 1 y 1 nuevamente sería 1, 0 y me llevo 1. Esto sería 1. 1 y 1 sería 1, 0, me llevo 1.
1 y 1, 1, 0, me llevo 1, y 1 más 1, 1, 0. Esa sería la suma de ese número en binario, ¿no? Aquí está hecha la suma en decimal. Fijaros que coinciden. Esto sería la potencia, que es 64, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima 64, más 4, que son 68. ¿Vale? Esa es la manera en la que se sumaría. Bueno, esto, como tampoco vamos a necesitar operar con esto, más una curiosidad que otra cosa. Bueno, hasta aquí preguntas, dudas. Puede haberlas, ¿eh? No pasa nada. Esto lo bueno sería que le dieseis una vuelta, que lo miraseis hoy mismo en casa, y el viernes, si hay preguntas, a preguntar como locos todos, ¿vale? O puedes hacer otro ejemplo de tal, puedes lo que sea, ¿vale? Vamos a echar un poco de tiempo en la primera hora de clase en repasar esto, en que preguntéis, en recordar algo, ¿vale? Bueno, introducimos la siguiente parte y la segunda hora la vamos a dedicar a trabajar en los tableros, ¿vale? En los tableros vamos a hacer el trabajo. El trabajo lo vamos a hacer en la última, porque ahora la aula E3 está ocupada. La última sí que va a ser para acabar el trabajo. Bueno, ¿qué son los sistemas digitales? Los sistemas digitales son dispositivos físicos destinados a generar, procesar, transmitir y almacenar información que está representada como valores discretos, magnitudes físicas llamadas discretas, tanto en número como en magnitud. Discreto quiere decir que no voy a trabajar en ningún caso con infinitos valores. ¿A qué me refiero con infinitos valores? Tú cuando mides, por ejemplo, si mido la tensión que tengo en las mesas con un voltímetro analógico de aguja, yo puedo tener entre el 0 y la medida máxima, los 230 voltios máximos que me dé ahí la red, yo puedo tener cualquier valor entre 0 y 230. Es decir, puedo tener 37,23549. Bien, es cierto que la aguja del aparato de medida me va a representar la aguja entre dos rayas, ¿no? En el peor de los casos. Pero esa aguja va a poder tomar cualquier valor. De hecho, toma cualquier valor, porque cuando medís y veis que la aguja sube, pasa por todos los ángulos, ¿no? Hasta llegar a la posición final. Y luego vuelve a pasar por todos los ángulos para volver a cero cuando yo desconecto. Eso es una magnitud que puede tomar infinitos valores. La aguja no va a saltos, ni cuando sube ni cuando baja. Yo, en cambio, si hago lo mismo con un aparato digital como el que vosotros tenéis, yo ahí ya no puedo tener infinitos valores en la medida. ¿Por qué? Porque el display que tenéis en el polímetro tiene unos determinados dígitos. La cantidad más pequeña que me va a poder representar va a ser, en cada escala, va a ser la del último dígito, la del dígito de la derecha. Si yo estoy, por ejemplo, en... Imaginaos que estoy en una escala donde yo tengo, no sé, miliamperios. Y en la pantalla yo tengo esto. Esta es la pantalla del polímetro. ¿Cuál es la cifra más pequeña que puedo medir en ese alcance? Sería esa de ahí, ¿no? Si estos son miliamperios, esto sería un microamperio, porque es 10 a la 3 veces más pequeño. Yo ya no tengo infinitos valores, tengo un número finito de valores. De hecho, aquí, si me representa, por ejemplo, tengo solo 3 cifras, lo máximo ponte que serían 999 miliamperios. Tendría todos los valores entre 999 y 0,001. Vale, que tendría 1.000.000 de valores ahí, distintos. Ya no es un número infinito, ¿no? Son muchos, pero va a escalones. Yo no podría medir medio microamperio ahí. ¿Se entiende la idea de esto? Una magnitud continua puede tomar cualquier valor en un determinado rango, lo que decíamos para la analógica y digital, ¿no? Es lo mismo.
Y en digital no, en digital lo que hago es partir en trozos las magnitudes y representarlas por cantidades más pequeñas. No sé si os acordáis, bueno, no porque sois jóvenes la mayoría, cuando surgió el tema de los compact discs en los 90, a comercializarse ya, digamos, desbancando a lo que eran los discos de vinilo, la gente así más purista de la música, los más pijos, decían que el compact disc que no era capaz de representar o de dar el mismo sonido que daba un disco de vinilo. Y la razón que ponían es porque había frecuencias donde no era capaz de grabarse en un compact disc. ¿Por qué no eran capaces de grabarse? Bueno, porque el compact disc lo que hacía era almacenar en forma de ceros y unos una cantidad de información limitada. Mientras que en un disco de vinilo es un sistema completamente analógico. Tú tienes una aguja de diamante que va sobre un surco que se ha hecho sobre el disco de vinilo y esas vibraciones de la aguja se amplifican en un circuito eléctrico para convertirlo en una señal de audio, ¿no? Con un altavoz, un electroimán con una bobina, haces vibrar una membrana y generas sonido. Tenían razón y no tenían razón, ¿vale? La mayoría que lo decía no eran capaces de apreciar la diferencia, pero bueno, le habían oído de alguien que estaba grabando discos en la mesa que había una frecuencia allí que no le entraba y se quedaron con la copla. Pero bueno, en realidad tenían razón. El compact disc no era capaz de almacenar todos los sonidos que eres capaz de reproducir en un disco de vinilo. Porque el disco de vinilo además te los da todos, depende del surco, de cómo se haya hecho, pues te va a sacar todos los valores intermedios de esa señal de audio. Bueno, nosotros vamos a trabajar con sistemas digitales principalmente, ¿vale? Y cuando tengamos señales analógicas, lo que se hace hoy en día es convertir esa señal analógica en una señal digital. Vamos a trabajar con lo que se llaman los conversores analógico-digital y digital-analógico. Lo tenemos muy fácil porque como el autómata lo va a hacer todo por nosotros, lo único que tendremos que asegurarnos es de meter la señal analógica correcta en la entrada analógica del autómata y a la hora de salir, pues si tengo algo analógico o una salida analógica, conectarlo a la salida adecuada. Él internamente ya realiza todas esas operaciones. Bueno, dentro de los sistemas digitales tenemos otro tipo de sistema más concreto que son los sistemas binarios, ¿vale? Cuando solo tenemos dos valores que son el 0 y el 1. Hoy en día la mayoría de los sistemas digitales son sistemas de tipo binario. De hecho, los valores, cuando represento valores más grandes, lo hago en sistema binario, ¿no? Por algo será. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí. Llegamos hasta aquí, hasta la transparencia 17. Y continuaremos el próximo día.